No es difícil imaginar que si no resulta sencillo calcular la riqueza de personas vivas, realizar el cálculo en personas que pertenecieron a otra etapa histórica es harto complicado. La revista Time se atrevió a hacerlo. Y para ello reclutó a los más prestigiosos historiadores y economistas, que tuvieron que ajustar fórmulas y realizar modificaciones en los criterios de gradación hasta lograr establecer una escala común. El siguiente listado corresponde a las personas más ricas de la historia según el estudio realizado por Time. Con la salvedad de Elon Musk, a quien Time no incluyó, pero cuya fortuna en 2023 supera con distancia la de Bill Gates, que sí que incluyó Time. Mansa Musa, 1280 a 1337. Mansa Musa fue el 10º emperador del Imperio de Malí. Ha sido el hombre más rico de la humanidad, afirma Rudolf Ware, profesor asociado de Historia de la Universidad de Michigan. Hay imágenes que le muestran sosteniendo un cetro de oro sentado también sobre un trono de oro con una taza de oro y con una corona de oro en la cabeza. Mansa Musa fue dueño de una fortuna tan inmensa que no puede ser contabilizada en moneda contemporáneas. Los historiadores asocian las dimensiones de su fortuna al hecho de que Mansa Musa estuvo al frente del reino que en aquellos años encabezaba la producción mundial de oro. César Augusto, 63 a.C., 14 después de Cristo. César Augusto fue el primer emperador romano en los años en los que su imperio generaba el 25% del PIB mundial. Según el historiador Ian Morris, de la Universidad de Stanford, la fortuna de César Augusto ascendía a la cuarta parte de toda la economía de su imperio, en torno a 4,6 billones de dólares actuales. Sin embargo, César Augusto no fue siempre tan rico. Durante años tuvo que compartir el liderazgo de Roma con el banquero Lépido y Marco Antonio en el llamado triunvirato. Senzón, 1048 a 1085. Senzón fue el 6º emperador de la dinastía china Song, una de las más ricas de la historia. Al igual que el Imperio Romano, durante los años de mandato de Senzón, China generaba en torno al 25% del PIB mundial. Los autores del estudio de Time destacan entre sus éxitos el nombramiento de ministros reformistas en el plano económico como Wang Namschi. Este centralizó las finanzas de la región, aprobó la realización de préstamos a campesinos a un interés sumamente bajo e incentivó la aplicación de nuevas tecnologías en el imperio. Akber el Grande, 1542 a 1605. Akber el Grande fue el tercer emperador mongol de la India. Su imperio representaba alrededor de un cuarto del PIB mundial. El prestigioso historiador Angus Maddison aseguró que el PIB de la India de Akber era equiparable al de la Inglaterra isabelina. Si bien matizó que el estilo de vida de la clase dominante en la India de la segunda parte del siglo XVI superaba con creces en extravagancia a la sociedad occidental. Los años del reinado de Akber fueron los de mayor paz entre las dos grandes religiones de la zona, el hinduismo y el islam. Joseph Stalin, 1878 a 1953. Los autores del estudio de Time defienden la inclusión del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la URSS, Joseph Stalin, por el hecho de que controló el país más rico del mundo y por eso, pudo tener todo lo que quiso. Los investigadores del estudio explican que, según la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 1950, solo 3 años antes de la muerte del dictador, la URSS estaba detrás del 9,5% de la producción económica mundial. Hoy sería equivalente a cerca de 7,5 billones de dólares. Andrew Carnegie, 1835 a 1919. Andrew Carnegie emigró de su Escocia natal junto con sus padres a los Estados Unidos. Trabajó desde muy pequeño en la Pennsylvania Railroad Company. A los 20 años se convirtió en gerente de la misma compañía. Creó la Carnegie Steel Company en Pittsburgh, que más tarde se fusionó con la Federal Steel Company de Elbert H. Gary y con varias empresas más pequeñas hasta crear US Steel. Carnegie destinó gran parte de su fortuna a programas educativos y acciones filantrópicas. John D. Rockefeller, 1839 a 1937. John D. Rockefeller fue el fundador y presidente de la Standard Oil, una gigantesca compañía que llegó a controlar la extracción, refinado, transporte y distribución de más del 90% del petróleo de Estados Unidos y sostuvo monopolios enteros en múltiples países extranjeros.
La fortuna del fundador y presidente de la Standard Oil John D. Rockefeller equivaldría en nuestro tiempo a 341.000 millones de dólares. Alan Rufus, el pelirrojo, 1040 a 1093. El aristócrata Alan Rufus, apodado el pelirrojo, desempeñó un papel decisivo en la invasión de Inglaterra por parte del ejército normando en el siglo XI. Su protagonismo en esta contienda le valió el reconocimiento de su tío Guillermo el Conquistador, quien le premió generosamente hasta convertirlo en uno de los hombres más ricos de la historia. Los historiadores consideran que el patrimonio de el pelirrojo ascendió a 11,000 libras antes de morir, el 7% del PIB entonces de Inglaterra. Su fortuna equivaldría a 194.000 millones de dólares actuales. Elon Musk. Pese a que el estudio de Time incluía a Bill Gates en su listado, lo cierto es que en 2023 Elon Musk ha vuelto a situar su fortuna muy por encima de la de Gates. Las fortunas de uno y otro se sitúan en 104.500 millones y 187.100 millones respectivamente. Ante estos datos, la lista de multimillonarios en tiempo real que elabora la agencia Bloomberg sitúa a Elon Musk como la persona más rica del mundo ahora mismo y una de las más ricas de la historia. La polémica que siguió a la compra de Twitter por parte de Musk le costó al magnate perder posiciones en la lista de personas más ricas. Y en 2022, Bernard Arnault, cofundador, presidente y director ejecutivo de LVMH, se situaba a la cabeza de las grandes fortunas del mundo. Pero en 2023 Musk ha retomado el liderazgo gracias a la recuperación de las acciones de Tesla, la compañía de vehículos eléctricos que dirige y en cuyos títulos tiene concentrada buena parte de su fortuna. Gengis Khan, 1162 a 1227. Gengis Khan tuvo a sus pies el mayor imperio de la historia, que se extendía desde Europa Oriental hasta el Océano Pacífico y desde Siberia hasta Mesopotamia, la India e Indochina. Nacido en 1162, el que fuera emperador del imperio mongol ocupa el 10º puesto de la lista de personas más ricas de la historia. Su caso es algo excepcional, pues no contaba con grandes riquezas, pero sí con una ingente cantidad de territorios bajo su mando. Gengis Khan suma a su lugar privilegiado en el listado de personas más ricas de la historia, la fama de haber engendrado a cientos de niños y ser uno de los hombres más fértiles de la historia.